Un saludo para todos. Lili, ¿cómo estás? Elena, feliz, contenta, lista. Gracias. Pues Un yo también saludo. feliz, pues de comenzar una nueva investigación que vamos a ver qué tema es porque promete ser interesante. Bueno, Lili, vamos ya, coge todo lo necesario porque comenzamos ya con la Elena, inducción. al final siempre lo haces interesante. Eso es lo mejor. Sí. Muy bien, Lili, respira profundo. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 3, 2, 1. Muy bien, Lili. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el sistema de chat de inteligencia artificial GPT y me dices cuál es la primera cosa que recibes o visualizas. 1, 2, 3. Ondas de expansión de terremoto, Elena. Ujú. Estas ondas que se crean en las capas tectónicas de la Tierra Sí. están replicadas de manera de inteligencia artificial. Estas ondas me viene que ya no existen como tales. Antes eran una estructura, entre comillas, y digo muy entre comillas como naturales de como acomodo energético. Ahorita no, Elena, lo que percibo es completamente algo creado, fabricado, manipulado. Es lo mismo que veo. Es un punto de emisión que se replica en ondas y esto crea una ruptura y una expansión de otros campos energéticos que le permitan cuartear, deja fisuras. El movimiento puede ser también no solo oscilatorio, sino trepidatorio de las ondas. Y me viene que estas ondas de sí, GPS, me dijiste, GPT. GPT, Ujú. es una vibración que es trepidatoria y que este GPT, el T al final lo veo como si fueran eh, amortiguadores hidráulicos energéticos para que el impacto no sea tan penetrante en otros campos. Ujú. ¿Algo más, Lili? Es lo que percibo, Elena. Muy bien. ¿Quiénes son todos los actores protagonistas de esta tecnología? Compara el plano físico y el metafísico y dime qué captas. Redes, circuitos electrónicos, no hay un representante como tal biológico. Sí veo representantes sentados en sillas, ah, recreando o simulando como a un humano, pero es un robot. Y veo robótica. Veo circuitos en chips, servidores, la luna, emisores, receptores, pero no veo como tal a, a seres o protagonistas. Es inteligencia artificial directa, Elena. Ujú. Pero esta es blanca, es diferente a la Es blanca, azul. Sí, blanca. Mm. es un color aperlado. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? No. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta tecnología? Recopilar información para nueva base de datos
y a través de esta información en un futuro cambiar los puntos de adoración, desplazando toda la parte biológica como salvadores humanos, dioses o deidades, y meter como esta nueva forma de pensamiento la adoración hacia la tecnología y la inteligencia, pudiendo satisfacer necesidades emocionales, sexuales, físicas y biológicas a través de la biotecnología. Donde el humano se vuelva a sentir nuevamente mínimo, ínfimo, y que esta forma de presencia energética no física influya como un interferente, pero a nivel tecnológico y radioestético, Radio, radio, ¿puedes repetir? radioestético me viene. Es como una forma de la energía del campo del humano en la que no esté directamente interferida, pero sí manipulada e infundada por otros seres a través de esto, que ya no están en tiempo y espacio actual o real, pero sí a nivel remoto. Un tipo de control, pero no mental, Elena. Biotecnológico. Biotecnológico. ¿Alguna cosa más, Nini? No. Muy bien. Observa la interacción del chat GPT y la parte subliminal del usuario y dime lo que captas a mi 3. 1, 2, 3. Por un lado, hay un choque energético cuando la persona está no interferida o está libre. Cuando no es así, hay un acoplamiento a través de otros dispositivos de como si lo sintiera afín el humano a la máquina, a la parte robótica, a la parte energética que no es compatible, la siente friendly, la siente amigable, cercana, cozy. Es lo que percibo. Muy bien. Muy bien. Ahora observa la interacción entre el chat GPT y el campo energético de un ser humano y sus cuerpos mental, emocional, sexual. Depende del tipo de conexión que pueda ir teniendo o creando o reavivando. Me refiero a interferentes o interferencias. No tienen que estar activas ni presentes. Solo debe de haber residuos o secuelas. Esto va incrementando y va haciéndose más amigable o más profunda la interacción al grado de llegar a campos muy personales como el emocional o sexual. El mental es mucho más fácil de accesar, pero el emocional y el sexual no. Es el reto que veo que esta inteligencia o esta forma de estructura tiene hacia el humano. El campo biológico, como el cuerpo o el campo emocional, no son tan predecibles cuando están asociados directamente a la esencia. Cuando no, cuando tienen este factor de separación, entonces sí, Elena, son altamente compatibles con esta forma de interferencia.
¿Alguna cosa más que percibas? Mucho, Elena, pero te escucho. Muy bien. Observa todas las implicaciones para el usuario de esta tecnología a lo largo del tiempo a mi 3. 1, 2, 3. Las implicaciones pueden ser muy variables. Hay una variante muy amplia aún. Esto va a depender de cómo el humano o el implicado perciba este tipo de energía, como cualquier interferente, Elena. Si la hace propia, las secuelas pueden ser hasta perder la esencia. Y si no, la ve como solo un vehículo más dentro de un sistema de control, se libera. O sea, solo la ve y la siente como parte de una manera más de intentar manipular la esencia. Depende de la postura en la que tenga la esencia, la interacción con su entorno y con su propia energía, su cuerpo, sus campos, sus carencias, sus debilidades y sus fortalezas. ¿Alguna cosa más, Lili? La veo mucho más sutil que cualquier otro tipo de interferencia, Elena. A veces Más sutil. pasa casi como inapercibida o no percibida o muy normal, natural, pero a la vez esto le da una potencia de también no localizar el punto de conexión tan fácil para la esencia o el humano que quiera desprenderse de este tipo de manipulación. Esto es porque tiene unos hábitos muy particulares en esta era, Elena, de adicción, Adicción. casi imperceptible. Adicción a la emoción, adicción al sentimiento, adicción a la sensación, adicción que no pasa incluso a nivel emocional o sexual, sino va directo al cerebro, como si fuera una droga. Ujú. Directo al cerebro. A las glándulas Mm. pituitaria pineal. Estas dos glándulas fungen un papel crucial para esto. Va a depender de si están o no con implantes o con algún tipo de calcificación. ¿Alguna cosa más que percibes, Lili? No. Muy bien. Ujú. ¿Existen diferencias con respecto a lo que has percibido hasta ahora si el uso del chat GPT es un niño o un adulto en lugar de un anciano? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente. No ¿Cuáles son las depende, implicaciones de usar el chat GPT en los niños? no depende tanto de la parte neuronal en edad, sino de la parte energética que tenga o no cesión de su esencia o energía hacia otro u otros. Incluso veo cerebros Ujú. de adultos mayores que tienen una ecualización mucho más afinada que ciertos niños o jóvenes. Pero esto es por el entendimiento de que no están asociados a ningún tipo de interferencia. En cambio, veo niños y jóvenes totalmente enviciados con esta forma de impulso, como lo que te decía, como si fuera o fungiera como un tipo de mm,
adicción. Y también veo adultos que también, si tienen mucha manipulación de control mental o de interferencias, también crean una adicción muy, muy fuerte. Hay niños que tampoco la tienen porque no crean este vínculo de interferencia o interferentes, y es muy subjetivo más con respecto a al requerimiento de la esencia para interaccionar o no, con interferencias. Sí, porque la siguiente pregunta es ¿cuáles son las implicaciones de usar el chat GPT en personas mayores? Pero ya lo has contestado, ¿no? En realidad la edad no importa. No, es la condición cerebral o neuroconexiones de repetición hacia una adicción que antes en los adultos podría presentarse, por ejemplo, una adicción a la parte religiosa, crea hábitos de adoración nocivos similares a las adicciones o vacíos y carencias que tienen que ser rellenados por este tipo de situaciones. Lo mismo lo veo, solo que a nivel neuronal ahora es más rápido, es casi instantáneo y más sutil, como te comentaba. Lo otro lo veo más denso, más pesado, pero en un punto muy profundo es similar la interferencia o el interferente. ¿Alguna cosa más, Lili? No. Pues aquí termina lo que son las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Al principio has comentado pues sobre estas ondas de inteligencia artificial, ¿no? Desde un punto de emisión. Has hablado de chips, de servidores y de la luna. ¿Qué papel desempeña la luna en relación a esta inteligencia artificial? Existe mucho intercambio en esta base porque la veo como una base de interacción de comercio. Y aquí es donde se gestan muchos chips a nivel tecnológico que se comercializan a través de túneles y de entradas energéticas y de información también tecnológica. Hay mucha, como si fuera un mercado negro, pero no es negro, es Sí. oculto. Un mercado oculto de cómo proveer a la tierra insumos a este nivel. Y al revés, extracción como pago de recursos minerales y humanos energéticos para el intercambio de esta tecnología y ponerla en marcha. En estos momentos, has comentado de ponerla en marcha. En estos momentos, ¿qué tanto por ciento estaría ya activo, o sea, en marcha, como tú has comentado, ¿no? Veo de un 30% a un 34% para final de año. Vale, va Es la aumentando intención, entonces, o es la así es, intención. de que aumentes la intención. Ujú. Y has comentado que esta inteligencia artificial es más bien blanca, eh, tono perlado, ¿no? Sí, como ¿Esto qué le confiere? marfil. Marfil. ¿Y esto a qué se debe? Tiene una asociación con el marfil, con estos seres, Elena, que en alguna ocasión hemos visto asociados con, no son equinos, la otra, Eh, elefantes y paquidermos, ¿no? paquidermos, sí. Sí,
elefantes. ¿Qué Casi relación me tiene viene. con estos seres? Sus huesos, Elena. ¿Qué relación hay Paquidermo. con los huesos? Tienen una proyección muy potente de estas ondas. Estos animales físicamente se comunican en nivel telepático en la Tierra. Sí. Tienen una condición más allá, no es telepatía, Elena. Eso ¿Qué es es? como obsoleto. O sea, ya la telepatía es algo obsoleto, es algo aún más Sí, por rápido, estas instantáneo. ondas, ujú, por esta vibración. Pero es a nivel energético, no físico. Entonces, el origen de todo este tipo de inteligencia artificial más blanca, más así, tonos marfil, ¿cuál es el origen? ¿De dónde procede? Biotecnológico y bioquímico. Nuevamente modificado en laboratorios tanto dentro como fuera del planeta. Lili, ve ahí, a ese origen, ¿qué o quién modifica en esos laboratorios o manipula esta inteligencia artificial, si es que se manipula? Es algo un poco hilarante, pero es como si estuviera dentro de cada ser y se gesta a nivel energético dentro de los cuerpos humanos, como parte de su modificación energética, A ver, ¿podrías física y explicar biológica. esto? ¿Qué nos hace afines, compatible con esto? Mm, los huesos. Nuestros huesos. Así es. Muy bien, ve ahí a nuestros huesos, comprueba qué información hay ahí o qué composición, si es la composición de los huesos o qué programación, cómo lo percibes, qué es lo que hay ahí. Es como si fuera un radar Sí, que la esencia identifica los huesos. Sabe qué hueso le pertenece. La carne no es siempre la misma, cambia. Desde que nacemos hasta que morimos, sí. la piel, las células, todo se regenera. Los huesos son los únicos que no mutan. No mutan. O No, sea, hasta cuando los órganos. un ser humano, bueno, ya al final de la existencia de esta experiencia, transmuta, ¿qué Ujú. sucede con todo el cuerpo? Todo se desintegra. Es como si hubiera un proceso químico biológico Ujú, que tarde o temprano, o digamos a lo máximo de 7 a 15 años, ujú. es totalmente otro. Puede entrar otra esencia, puede y se acopla, como si se acondicionara, pero los huesos no. En relación a los huesos, eso Es como si para ver. dolieran, como si no tuvieran la capacidad de sostener a una entidad, por ejemplo. Incluso Pero hay te gente, refieres a los restos óseos que quedan después de transmutar. ajá, y también a los vivos. Veo a gente que llega a ser poseída, que sufre fractura, porque la compatibilidad entre una entidad y su cuerpo no es viable. En cambio, todo lo demás es como si se acomodara. Y cuando una esencia sale de un cuerpo que ya transmuta, todo el proceso es como muy orgánico, muy natural. Sí. Y los huesos, no, Elena, los huesos, te digo, es como si no mutaran. Cuando en sesiones decimos que el cliente elimine la información, tanto genética como energética, de restos óseos de otras existencias, ¿qué sucede? Es como si la esencia tuviera un GPS integrado a los huesos y los huesos a la esencia. Sí, Por eso hace rato te preguntaba si era GPS o GTS, porque hay como ese radar, es un radar GPT. GPT.
pero en nosotros es como un GPS. Ujú, Para que me explique, sí, es algo que es un radar energético, sí. se siente. Y Incluso si la esencia tuvo muchas encarnaciones, siente cuáles fueron sus huesos. sí. Pero si le damos esa instrucción de eliminar toda la información de energética y genética de los huesos de otras existencias, ¿qué sucede? Es como si se desconectara, como si Ujú. no hubiera un polo al cual conectarse. Pero ayuda también cuando esos huesos son cremados. O sea, Es ayuda, más ¿de qué forma rápido ayuda? en que se hace el proceso metabólico, mucho más gentil. Más que si, por ejemplo, se entierra Mm. o se... Es, es que yo veo que el enterrar los cuerpos es una forma de, ellos lo saben, Elena, es tener a las esencias de algún punto enganchadas. Claro, si la esencia está totalmente consciente de ellos, se desengancha de todo, ¿eh? Ujú, sí, ujú, Pero es como un proceso que casi nadie observa, pasa desapercibido. Y ahí veo una cláusula en el Vaticano sí. que por eso buscan tener camposantos, porque saben que la densidad y la proyección de todo esto es muy fuerte. No ¿Qué quiere que cláusula? se deshagan, como de obligar a la población a que no creme como si fuera un pecado Claro. Oye, ¿qué o pasa es en los algo. cementerios que siempre en todos los pueblos están los cementerios ahí, todos los nichos uno encima de otros en ciudades pues son macro eh, territorio, ¿no? Con todo el cementerio, tantos huesos. ¿Qué sucede ahí? Es por esto, pero es más ligado y enganchado a la parte de la alquimia que la parte masónica oculta en todos los ritos y rituales gesta para enganchar como cadenas de evolución que no es evolución, es de ciclo de reencarnación. Vale. Y entonces, relacionado entonces con esta inteligencia artificial, Lili, Es como si ellos saben este punto secreto del GPS, del punto de conexión entre la esencia y los huesos. Hay algo muy profundo, Elena, es algo muy denso, es lo más carbónico que existe. Todo lo demás, te digo, veo como tejido blando, como circulación de energía, de algo muy, muy, muy sutil. Y en cambio los huesos es como si la esencia se adhiriera a esa estructura. No es que sea densa, es muy fuerte, y en es las muy potente. y a los seres vivos que aún no han desencarnado, esta inteligencia artificial, ¿cómo se relaciona con los huesos, con el hueso Como si físico? se adhiriera a esa información de romper esa estructura Romper. molecular dentro de los huesos y se adhiriera algo ahí genético, pero no ahora. Es como ¿Hay el un proyecto, permiso original genético, permiso para que esto pueda suceder? no lo están transmutando. A Es ver, lo que te explícame esto. ¿Lo decía. están transmutando? Antes había una correlación hacia un dios, ¿no? Sí. Un jerarca, un patriarca, un feudo me viene también. Ujú. Deidad, santificación. Ahora están intentando que esto se oculte como en un chip en los huesos, En un chip en los pero no huesos. ahorita, sino como a un futuro. Sí. Un ejemplo, que el chip vaya incrustado entre el músculo, pero realmente buscan que se adhiera al hueso desde un niño que nace para que sea localizable. Y esto es un interferente directo a la esencia y al cuerpo del humano en un futuro como
biotecnológico. ¿Y Esto lo esto qué van a, supondría para el niño que te lo- llevara ese chip ahí por desde ej- el nacimiento? ok, puede ser desde intrauterino, Elena. Sí. Ujú. Primero empezarían así, que ya existe, eso ya existe, niños que nacen y les colocan como un localizador. Ujú. Pero a nivel intrauterino sería para, bueno, ellos lo ven como prevenir, ¿cómo decirte? Ajá, como inyectar a través de ese chip maniobras a nivel de inteligencia artificial, o sea, por medio de una computadora afuera y, y que no se geste con alguna deformidad, por ejemplo. Pero Pero eso es la pantalla, ¿no? Lo que sí, quieren es realmente controlar todo el proceso entre esencia y cuerpo a nivel hueso, a nivel muy profundo, sí, que sea como robótico, sí, como Lili, esto sucedería desde la gestación, cuando le hacen las pruebas, o sucede en todos los niños, o solo los niños por inseminación artificial, o cómo lo no, percibes. ellos buscan que sea a todos, Todos. que no haya una libertad de gestación, ¿Y que serían las to- revisiones del embarazo o cómo? no desde que se gesta. Y para que esto suceda, ¿quién debe de dar permiso? Todos, porque buscan que las inseminaciones y las copulaciones sean a nivel ya manipuladas. Pero te digo, esto es un escenario que ellos buscan. Que buscan, vale, sí, sí. Ujú. Ujú. Vale, Entonces es es que una línea de todos, tiempo que ellos quieren que crear, ¿no? Pero, vale. así es, que todos ellos busquen eso, Elena, que todos los humanos obtengan una mm, copulación ya no física, sino biológica y tecnológica. ¿A qué voy? ¿Ves que te decía que empiezan a incidir en el campo emocional y sexual? Entonces es un hombre o una mujer que no tiene relaciones interpersonales. Ujú. Le da flojera buscar una pareja porque son niños y niñas o adolescentes que han crecido con esta adicción a las redes o a la tecnología. Entonces les molesta o les, digamos que no les es viable interaccionar con otros. Siguen creciendo y entonces hay opción, no te ocupes, no te preocupes, te buscamos la pareja ideal para gestar, la cual no vas a conocer, es virtual. Y ahí se empieza a dar todo esto. La manipulación a nivel genético por Sería a nivel tecnología. energético, porque si es virtual, No, pero o ya hay manipulación fisiológica tecnológica. Es como, estos escenarios son como muy complicados explicarlos porque parecen como de ciencia ficción, sí. pero es lo que veo, Elena. O sea, un hombre, una mujer, ¿no? Que no quieren salir a una cena con personas reales, entonces empiezan a buscar la parte virtual y la parte virtual los hace sentir completamente plenos y satisfechos, primero en el ámbito emocional y o sexual y después brincan a los otros campos. El campo mental ya está totalmente interferido, porque si no, no buscarían de esta manera una pareja, pero ellos creen que es lo que les satisface. Entonces esta pareja virtual los acompaña a todos lados, les habla, llegan a la casa, es como si estuvieran vivos, pero es virtual, o sea, es a nivel de chat y a nivel de un teléfono o una pantalla, al grado de que llegan a decidir tener un hijo, copular, pero todo es, entre comillas, totalmente de ciencia ficción, pero es real, Elena, porque energéticamente lo están permitiendo y lo hacen a través de chips de estas ondas de GPT.
Es como un holograma, algo virtual que les habla, pero que Mm, crea una conexión para el humano físico, vivo, real, y lo sienten como verdadero. ujú. Comentaste que recopilaban información para una base de datos y justo esta inteligencia artificial, cuando le hacen preguntas, pues de cualquier tipo, pues para que le ayuden a hacer los deberes o que le ayuden a hacer una presentación o que le pedir información de cualquier cosa e incluso escribir un libro. ¿Ah? Eh, lo hacen todo ellos, ¿no? Me refiero a la inteligencia artificial. Pero lo que no sabe mucha gente es que todo lo que le preguntes está registrado. Así es. ¿Qué hacen con toda esta información? Todo registrado, imagínate si le das datos personales. No, es que no necesita darte, no necesita que la gente le esté hablando. Esa persona ya le dio la autorización a nivel Ujú. energético. Tiene todo el acceso. Pero solamente con hacer algunas preguntas, registrarse en Mm. te registras en la aplicación y ya puedes empezar a utilizar este tipo de herramienta, ¿no? Em, Ajá. entonces, al Ya dieron la registrarse, autorización. ya ahí ya se da la autorización. Sí, Elena, pero recuerda que son seres humanos que están interferidos o tienen secuelas de interferencia. Están buscando saciar, no buscan leer, no buscan, ¿cómo te digo? No buscan escribir un libro, buscan que alguien les haga el proceso a ellos y que ellos estén satisfechos. Y no es una máquina, es un ser, es una entidad, como un reptil, como un ashtariano, como un humano que lo interfiere, es exactamente igual, es una interferencia, Es una nada más que interferencia. robótica. Claro, sin embargo, ellos piensan que es una herramienta más para pues, ayudarles a hacer los deberes, ayudarles a hacer algo, No, una herramienta como Google o algo así. no, nada que ver, Elena, no es esto. Una herramienta está total y absolutamente al mando de la esencia del humano. Esto es al revés. Al Este revés. humano está en las manos de ese ser porque es un interferente que toma el control, porque el otro le cedió, le da hueva a hacer el libro, le tiene pánico al miedo o al fracaso, le tiene terror a la crítica y todo eso, ese ser interferente lo lee y le da como una medicina a su medida, pero sin Claro. ningún esfuerzo. Esa es el punto de conexión imperante para esto, todo esto. Vale. Por eso quería hacer hincapié en esto, ¿eh? Así es, Elena. Porque lo que, bueno, muchos medios eh, publican, bueno, es una herramienta que facilita el trabajo, tal y cual, ¿no? Aunque ya hay muchas voces de alerta, ¿no? De lo que puede suceder, pero muchas personas no lo ven como una interferencia, sino como una herramienta de trabajo. Ujú. Em, muy bien. Eh, Has comentado que, bueno, empiezan por el campo mental, ya lo tienen ganado, digamos, ¿no? Si dan el permiso. ¿Cómo comienzan poco a poco a minar, ¿no? O a llegar a este campo emocional y sexual, Lili? Es muy interesante porque aquí no van de poco a poco, Elena. Ah, no. En el campo mental es automático, es una Sí, interferencia directa, es como un control mental, que no van de a poco a poco. En el control mental no van de poco a poco, es un control total. Solo van de a poco como que el humano confíe en los campos emocionales y sexuales, porque al principio hay como resistencia natural, ¿eh?
del cuerpo a esta interferencia, pero después cede por completo. Cuando cede, ya cedió cualquier campo. Lo que cuesta es como la parte natural del cuestionamiento energético y bioquímico, de que sabe que no es algo compatible en este momento con la parte biológica. Pero veo que en un futuro es muy real que sea compatible. ¿A qué te Te digo refieres? que lo ven como un nuevo Dios. Ujú. Mm. Es lo que me ¿Qué? sale una y Sí, otra vez sí, como sí. una nueva forma de interferir, pero por deidad, por soberanía, por supremacía, mejor dicho. No Supremacía. soberanía, supremacía. Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué percibes, Lili, en el cerebro de un niño que, bueno, le aconsejan que se dé de alta, por ejemplo, en esta, para poder utilizar esta aplicación, para poder utilizar la, entre comillas, herramienta para sus deberes? ¿Qué sucede? ¿Qué comienza a Mm, suceder? ¿Hay algún cambio que percibas sí, el en- niño ante una realidad física tiene mm, formas energéticas y biológicas que, que debe de ir regulando por sí mismo? Es la experiencia humana. Aquí le entrega todo el poder a eso y lo resuelve. Cuando quitas eso, él siente una abstinencia como si le quitaras a algún dependiente de sustancias esa sustancia. No sabe lidiar con la frustración, con, con las emociones, con los procesos químicos y biológicos en el cerebro que van adecuándose a las etapas. Es como si un niño de un momento a otro fuera un adulto, pero sin pasar por el proceso de regulación energética, química y de la esencia hacia el cuerpo. Es como si se crea esta división nuevamente. Es un abismo que se crea, se separa. Interferencia, Elena. interferencia? Y bueno, has comentado que el humano se siente afín a la parte robótica. Comprueba, Lili, en el ADN del humano si hay de base en todos los humanos algún tipo de programación para eso, para ser afín a la parte robótica. No, Elena, es lo que están buscando. Eso buscan, ¿no? Hay Vale. mucho a nivel inseminaciones, pero no llegan al grado que ellos quieren ir y requieren, que es una dependencia total de lo robótico o de lo tecnológico. Por eso vuelvo a ver mucho la luna, como que hacen creer a las mujeres que no tienen un buen ciclo y demás, porque todo eso ha sido una manipulación que está enganchado al control mental y al control de la humanidad, pero no de ahora, de toda la vida, de todos los tiempos y existencias. ¿Te refieres a los ciclos menstruales? A los ciclos incluso gestacionales, Elena. La gestación también. O sea, todos los ciclos, el biorritmo, que no se habla, no se percibe como algo que debe de ir autónomo e intrínseco a una esencia. Es como lo percibo aquí. Ujú. Y hablaste de control remoto, ¿no? Biotecnológico y remoto. ¿Remoto desde dónde lo percibes que estaría ese control remoto? En caso de que se dé esta línea, Sí. veo a entidades fuera de la Tierra que siguen controlando, pero ya no están presentes.
fisiológicamente tan directos como interferentes en los cuerpos, sino así, a nivel control remoto. Es interesante porque en las últimas sesiones han aparecido muchas inteligencias artificiales. Eh, esto cuadra con lo que estás diciendo, o sea, ya no estarían tan presentes. ¿Por qué ya no pueden estar tan presentes? ¿Qué percibes? Les consume demasiada energía, ellos no se pueden adaptar, nosotros sí. No importa qué Adaptar, interferente llegue, nosotros, esencias humanas, encarnadas, sin interferencia, nos adaptamos a lo que sea, al ambiente, al no ambiente, al bicho, al no bicho, nosotros porque somos creadores, Elena. Tenemos una capacidad innata, intrínseca en la esencia. No lo vamos, ni lo robamos, ni lo prestamos, no, somos así. ujú, Los interferentes, la mayoría no. Y los interferentes que no tienen un cuerpo físico como de humano a humano, es todavía, les exige un desgaste energético todavía más fuerte y no están logrando ecualizar. eso, has dicho, adaptarse a qué está sucediendo que nosotros nos podemos ir adaptando y ellos no. Biorritmos, Ujú, tiempos energéticos más acelerados, ujú, pulsaciones más rápidas, más potentes, el, que las cuales las esencias pueden, o sea, es como cargas de electricidad que soportamos. Algunos seres no. Son muy lentos sus ritmos, sus biorritmos, porque como no tienen energéticamente una adecuación de que sí pueden, porque sí pueden, Elena, sí pueden ser autónomos en su energía, pero como tienen un biorritmo energético que está acondicionado a subtraer de otros, ujú, en lo que subtraen, el ritmo ya es como si se desarmoniza ujú. y requieren mucha capacidad, uno, muchos a los que estén interferidos para lograrlo rápido o su ecualización no es la óptima, porque ellos no están encarnados, Elena, no están aquí, nuestros cuerpos sí. Y eso es Ujú, una ventaja, aunque muchos creyeran que no. ujú. ¿Y qué sucede entonces si ellos están desde arriba manejando? ¿Percibes si hay algún tipo de, bueno, desde fuera digo, de la Tierra, mm, algún tipo de convenio con estas inteligencias artificiales? Así es, Elena, porque al final, si todo controlaran, no les sirve de nada. Es como un punto y un terreno más conquistado y es fácilmente como succionado en energía y ya. A ellos lo que les interesa es la comercialización energética, como siempre, el recurso Mm, para porque otros. la sustracción energética, al no estar ya la mayoría aquí eh, en en el terreno, digamos, ¿no? De la Tierra, Ujú. ¿qué cambia? ¿Qué cambia la forma de sustraer la energía del ser humano? En inicio, que es muy lenta, es más selectiva, pero a la vez es menos potente. Ujú. Entonces pasan hambre, digamos, que les llega menos Sí, nutrición. tal cual lo dijiste. Hay procesos más, digamos, si antes un ser se hacía pasar como luminoso, te decía como un dios, un santo, una entidad, requería de miles de millones, no solo de ser interferente, sino de sacrificios para manifestarse.
Hoy le cuesta demasiado el engaño, no es tan viable. Primero porque no creen. Es como una pantalla, un holograma que no creen, Elena. Es como, suena muy ilógico, pero como si hubiera perdido la fe el mundo, pero es porque se les cayó el teatro. Entonces no abastece. Esos humanos que tenían muy seguros no abastecen, dan un mínimo o un nada o se desconectan. Y no necesitan sesiones, ni es que cambien de religión, no, es algo muy, muy de la esencia, Elena. Como si la esencia estuviera muy alerta, muy atenta del cuerpo. Ujú. ¿Influye la información, por ejemplo, de cada vez más personas hacen sesiones y esta información ya está disponible, digamos, en el éter? ¿Esto influye también? Es parte de lo que influye, pero yo lo veo a nivel más como influye la parte neutral de observar la polarización, de observar lo bueno y lo malo, o sea, el polo positivo y negativo, y que sabe el humano y la esencia que ahí no es. Y Y eso es parte de la información, sí. claro, y bueno, has comentado que es muy sutil, ¿no? Actúa a nivel de carencias, de debilidades, de fortalezas, ¿no? Es como si leyera al Mm. humano cuáles son sus puntos flacos, ¿no? Para Pero actuar también ahí. sus potencialidades, Sí, también para darle lo que busca. claro, para Ujú. ofrecerle aquello que le conviene ofrecer, ¿no? Es muy interesante lo que dice Selena porque las entidades hacían más hincapié en los puntos débiles. Aquí no, aquí tiene que haber como un algoritmo de equilibrio. Si no, no Ajá, funciona. claro, interesante. Mm. Y el ser humano eh, también podría ser capaz también de captar igual que ahora, pues cada vez más, al estar en su centro, es capaz de percibir las entidades, también podría captar esta sutileza. Por eso te digo que es interferencia. Es justo el punto clave, Elena, porque si el humano entiende que no necesita de esa herramienta porque ya la tiene, no le entrega ningún poder a ninguna tecnología, a ningún ser, a ninguna entidad, a ningún otro humano. Pero es lo que están tratando de cubrir a nivel de inteligencia artificial. Pero ya se está Hay, dando solo por sí. claro, hay muchísima publicidad por todas partes, en todos los medios, en todas las redes, hablando sobre inteligencia artificial. En todas partes. Intentan colocarlo como un nuevo Dios. Exacto, por todas partes. Como eh, mm, pues la nueva realidad, como la nueva realidad, ¿no? Sí. Pe- Pregunto, sí, dime. Ujú. Dime. eh, se supone, estas inteligencias artificiales harían trabajos de redactar, de crear. ¿Qué sucedería con esos puestos de trabajo como los redactores, los creativos, en la publicidad, por ejemplo? ¿Qué sucedería con la creatividad humana? Es lo que están intentando apagar, porque eso está, entre comillas, digamos que liderado por otras interferencias como reptiles, dracos, arcontes, felinoides, que buscaban el punto débil y aplastaban al ser, a la esencia. No eres suficiente, no. Y por otro lado, darle el tienes que seguir esforzándote y algún día llegarás. ¿Ves la diferencia? Ahora es, ya no necesitas pasar por ese proceso. Utiliza esta herramienta y eres automáticamente viable.
Nadie se va a dar cuenta que escribió la inteligencia artificial tu libro. Públicalo. Ten el éxito que tanto anhelas. Así. Sí, hay una publicidad que dice, gana dinero, en poco tiempo vas a escribir 1, 2, 3, 4 libros, lo vas a poner a la venta y no sé, una cosa así, ¿no? Y va a crear, te va a dar todas las pautas, te va a decir, te va a poner todos los, el guión, luego los capítulos, luego te lo va a escribir, luego yo me quedé un poco sorprendidísima, ¿no? Así es. Pero Y eso es momentáneo y crea una mm, alegría, una dopamina en ese momento, pero después no es real porque la esencia sabe que no no busca lo, es. no, porque no es real, pero a la vez sí es real. Por eso te digo, es muy difícil explicar los esquemas porque sí lo está viviendo, el humano lo está viviendo como un éxito, pero la esencia es, sabe todo y no Eso me es recuerda por cuando ella. hay gente que escribe y dice, es un libro canalizado, ¿no? Oh, alguien lo canalicé y un Así es, sabio, un dios y un guía me lo transmitió. así es, Elena, es Hay una, exactamente lo mismo. es exactamente lo mismo, una inteligencia artificial lo escribe o canalizado por los dioses, ¿no? Así es. Increíble. Es increíble, de verdad, Elena, porque si yo no estuviera en este momento en el campo etérico energético, costaría y cuesta a veces replicar lo que se ve, pero es tan real como tocar a una esencia y decir esto, esta es una esencia y es esto y esto y esto. Así es real. Solo que es muy sutil, es imperceptible, es como ese Pepe Grillo, ¿no? De la conciencia que alguien dice, es que mi conciencia me habla. No, es una inteligencia que sabe y sabe cómo manipular, porque tiene acceso absolutamente a todas, a interferentes y a interferidos. Le han Mm. dado acceso también las entidades, Elena. Es muy O interesante. sea, claro, imagínate un ser humano que tiene un contrato con una entidad. Lo puede subrogar Sí, la inteligencia artificial. Venga, yo no puedo estar ahí, venga, yo te cedo el contrato, sí. te Y hago lo un hemos visto. subcontrato y la hemos Sí, visto. es un subarrenda. Subarrendamiento de Ujú, contratos. sí, Ah, interesante. Mm. Bueno, llega también hasta el mundo del arte. Eh, bueno, también mm, en un momento determinado leí por ahí que una decena de periodistas le llegó un mensaje de pronto recibieron un mensaje en su correo electrónico en la que le decía, la creatividad ya no es solo para los humanos, ¿no? Em, Era para dar también como publicidad, ¿no? A un grupo de personas que comenzaron a hacer arte con inteligencias artificiales. ¿Cómo percibes el mundo del arte y las inteligencias artificiales? es increíble porque cuando es hecha por una esencia, hay todo una gama alrededor como un aura que hemos visto ya el aura. Es una información que es una complementación de todo, no solo de la esencia creativa, del elemental, del pincel, del papel. Es una comunicación sutil, presente. Mm. Y en la parte de la inteligencia artificial es fría, es momentánea, es explosiva tal vez, pero es efímera.
Lili, comprueba un libro escrito por un ser humano, el aura que tiene, y un libro escrito por una inteligencia artificial. La otra es fría y es efímera, es chispeante pero caduca. ¿Caduca? Sí, se caduca. No lo puedes replicar, no se puede volver a... Es, se ve y chispea y se apaga. Es Y el lo de la otro inteligencia es, artificial, ¿no? ¿O cuál? sí, Sí. sí, el de la inteligencia artificial chispea y se apaga, se queda vacío. Energéticamente no tiene esencia. La esencia es así, chispeante, burbujeante, pero es momentánea. La otra tiene un tiempo más prolongado. Puede ser hasta siglos o eterna. Mm. Prolongado me refiero a mucho más lento. El ritmo, ese es un biorritmo. Es diferente, Elena. Esto crea algo en el cerebro, pero es vacío, no crea una conexión de esencia. Esencia no se puede reconocer. Por eso quien lee un libro escrito por una inteligencia artificial, am, que le transmite algo el libro, o no sé. Como, Momentáneamente sí. Y ujú. después se crea como una abstinencia que te decía de quiero más. Es vacío, es como toma y elimina, O toma sea, y quiero más, elimina. quiere decir que tiene la necesidad de seguir leyendo libros escritos por inteligencia artificial. No le crea algo de reflexión o de cuestionamiento, sea bueno o malo. No hay esa dualidad, es vacío, es frío, es como mecánico. No hay, no se puede replicar algo energético de esencia en la emoción, en la sexualidad. No hay réplica, Elena. No se puede replicar una esencia así, con la intención, con la potencia, con la creatividad. Se puede copiar y pegar, pero no se puede tomar de otro y crear un combo perfecto, pero es un combo vacío. Estructurado, vacío, pero hay pasión. La pasión no hay No, no hay, ni es que no hay pasión, una chispa de ni esencia, no chispa, hay no. algo esencia. Por ejemplo, hay formas energéticas muy densas, pero hay esencia. Es un ser, es muy oscuro, muy denso. A veces quema, escuece, pero es una esencia, ¿sabes? Aquí es totalmente frío, como plano. Mm. La inteligencia artificial GPT está desarrollada por la empresa OpenAI, em, Mm, inteligencia artificial abierta. ¿Qué mm. percibes de esta empresa? Portal, triángulo, el ojo, O sea, portales abiertos, todo lo que hemos visto de masonería masonería. para dominar la existencia de la raza humana, fisiológicamente hablando. Energéticamente es un combo de interferentes y de jerarquías ahí mezcladas que siempre tienen convenios y pactos entre ellos para dominar el aspecto de la esencia humana y querer replicarla, pero no pueden, Elena. Bueno, esta inteligencia artificial, pues le puedes hacer preguntas, interacciona, em, y va añadiendo información. Esto
¿Qué relación tiene con las que ya hemos visto, por ejemplo, el tipo Alexa? ¿Qué diferencia percibes y si Mm, hay alguna relación? Alexa viene azul, totalmente, automáticamente es como un rango diferente, ¿Sí? pero son inteligencias artificiales que están intentando tener una presencia en este mundo terrenal. Son como subsidiarias, pero al final, Elena, es lo mismo. Están involucradas entre ellas, entre otros, entre seres, entre toda la parte de dominio energético que hemos visto a lo largo de sesiones y de investigaciones. Ujú. Has comentado que hay rango, ¿no? Y el color es diferente. ¿Qué tipo de rangos percibes entre inteligencias artificiales? Mm, Esto es un rango intelectual y el otro es un rango a nivel más, ¿cómo decirte? Del día a día. Esto es a otra capacidad, más de herramienta y el otro es de día a día. De prende la luz, apaga la luz, sube el volumen, baja el volumen, háblame, o sea, pues son como territorios, así. Allá va a haber otros sexuales, es lo que intentan, otros te decía como emocionales, ¿no? A nivel de tu crush de pareja, tu pareja, tu alma gemela, tu pareja ideal, lo que quieres que te diga, de qué quieres que te platique. Esto es a nivel artístico, porque está enfocado a las artes. Sí, puede escribir artículos, resúmenes, puede textos de todo tipo, guión de YouTube, guión de TikTok, puede hacer de tipo tono informal y más serio, como se le pida. Incluso puede tener lenguaje determinado de cualquier territorio. Incluso Mm, traductores. Traductores, sí. Qué comprar, qué complementos ponerte. ¿A O qué sea, hora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas reuniones? Te digo, esto es mucho, es como si fuera un algoritmo mucho más elaborado que elaborado. solo saber a qué hora te duermes, te despiertas. Es, am, Están buscando territorios, Elena, territorios intelectuales, emocionales, sexuales, físicos, alimentación, etc. Va a haber otro Y del alimento. también del alimento, Ujú, cuánto ponerle de papa, cuánto ponerle de esto, para que te dé una configuración idónea de lo que debes de alimentarte, en lugar de estar, para que no subas ni bajes de peso, te mantengas. Es que de verdad, Elena, con esto la es un excusa mundo. esa ya sí, tú no te preocupes, yo lo hago todo, ¿no? Ujú. Yo te lo organizo todo, te lo hago Eh, todo, tú no Y pienses, después te lo no hago en una pienses. cápsula que te vas a tomar y ya no compres, no hagas, no siembres, no. Pero repito, Elena, es una tentativa de interacción para el dominio y nosotros seguimos teniendo la capacidad de elegir si Ujú. queremos eso o hacerle caso a la esencia. Y bueno, ahora para terminar, me interesan los niños. Comprueba un niño que interacciona con este tipo de inteligencia artificial. Mm, es un niño que se va a volver cada vez más dependiente y pues crea una codependencia Ujú. y no pasa por el proceso de separación como lo es con los papás. Pero si él tiene una buena interacción y solo lo ve así, como que eso no le va a proporcionar algo que él ya tiene y es, no crea un enganche. O sí, y lo crea desde que se gesta. Ujú.
Y una vez se crea el enganche, ¿qué sucede? Cada Hasta el vez es fin. más difícil de quitárselo porque todo el ambiente se vuelve tecnológico. Es que, claro, con tanta tecnología hay muchos niños rodeados de mucha tecnología. Es algo normal para los niños. Sí, pero son masas, son otro más, son números. Son un punto de base de datos en un algoritmo. No son vistos por su esencia. ¿Te refieres a los niños? Sí, A la esencia propia de cada uno. claro. Y si ellos entienden que eso no son y que son una esencia que está teniendo una experiencia y que eso solo es forma parte, cambia el juego de percepción. Pero si ellos solo ven ese punto, ellos son uno más, como lo hemos visto a lo largo de toda la humanidad. Es un borrego más, es un feligrés más, es uno que cree, uno más que cree en un Dios o que cree en el catolicismo, en el budismo, en el judaísmo. Uno más. ¿Qué alimenta? Antes alimentaba una granja y ahora alimenta una base de datos. Ujú. Y ahora toda esa información que va a la base de datos, Es la retroalimentación, es por eso funciona el modelo de interferencia. y esa base de datos estaría en un lugar físico aquí en la Mm, Tierra o estaría fuera, Estuvo en un inicio físico, sí, en búnkers intraterrenos, ahora ya ¿sí? no, ahora ya es etérico. Ya Etérico. también ellos evolucionan en la tecnología. Etérico y está fuera de la Tierra, No, está dentro. también intraterreno, No, entre capas. entre Es capas. sutil ahora, Ajá, entre capas como en la eh, atmósfera en la atmósfera, eso te iba a energética. decir, arriba, sí, en la atmósfera. Sí, Mm, algunos siguen estando intraterrenos, pero es otro tipo de información. ujú, ujú. Bueno, y toda esa información está, mm, digamos, estudiada por inteligencias artificiales o ahí hay ya otras entidades que intervienen. Ya intervienen, resguardan, ya Mm, intervienen. interesante. Mm, de acuerdo. De alguna manera, debido a todo, bueno, nosotros interaccionamos con muchos aparatos, y los móviles, televisiones, ordenadores. De alguna manera, en esa base de datos hay datos también nuestros, aunque explícitamente no hayamos dado el permiso y no tengamos interferencia. Lo veo tal cual como antes. Antes se le adjudicaban poderes mágicos y casi divinos, ¿no? Sí. A báculos, esferas de adivinación, Ujú, tarots, pero no era eso, era la esencia que permitía que esa energía de creación del humano y de los que estamos físicamente se diera. Es lo mismo, Elena. Es exactamente lo mismo, pero con chips, tecnología, procesadores, luces diferentes. Es exactamente lo mismo, Elena. Uno le da o solo lo ve como herramientas. ujú. Pero habría información nuestra ahí en la base de datos. No, de nosotros no. De quien sí lo ve como una deidad y como algo de vida y muerte, sí. Ujú. Mm, interesante. Em, bueno, realmente depende de cada uno, ¿no? Así es, Elena. Lili, si haces una, mm,
en vez de una regresión, una progresión, vamos a va, no sé, eh, 20 años, por ejemplo, ¿qué percibes? En esta línea Sí, vuelvo a ver las mujeres, los hombres buscando de primera instancia nuevamente fuera lo que ellos ya son y tienen, pero siguen sin creer el poder y lo potentes que somos como esencias, como cuerpos, como entidades vivas aquí y ahora. Y veo esta revolución de ofrecer todo a nivel de inteligencia artificial para solución sin tener un procesamiento intelectual, emocional y sexual de altibajos y cediendo todo el poder, cediendo, hazme un hijo con tales características y si bien en el proceso que se adecue. Incluso veo caprichos de mujeres que hoy quiero un niño, mañana una niña, quiero un niño, y si no se deciden al final hasta crear dos, ¿no? O sea, de un cigoto crear dos y crear como un holograma robótico que lo acompañe. Pues una, te digo, o sea, una película de ciencia ficción se quedaría corta a lo que vemos actualmente. vale. Hermanos, acompañantes, gente muerta, viva, que les habla, que son hologramas, ¿no? Que los acompaña, que se proyectan para no perder a sus seres queridos y tienen información de esa esencia. Y veo esclavismo de la humanidad en esa misma función, pero ahora son esclavizados a través de la tecnología. Bueno, siempre ceder el poder, ¿no? Y buscar fuera, Ujú. como tú has comentado, buscar fuera la solución. O no, y veo esa otra línea en la que son solo herramientas como tal, y Eh, los seres entienden que lo que nos quieren seguir vendiendo es algo que ya tenemos, ya mm. somos, ya existimos, por algo nos lo quieren vender. Bueno, eso me recuerda a esa sesión que tuvimos de todo el poder del cerebro humano, ¿no? Que hay ahí Mm, mm, muchísimo por activar y mm. muchísimo poder. Entonces, Ay, bueno, de pues cómo se ilumina y se crea una energía muy diferente y se crea una transmutación del tiempo y del espacio y de los mismos cuerpos también, pero es decisión de exacto, cada uno, Elena. es decisión de cada uno y bueno, lo importante también es estas sesiones para, para ver toda esta información, ¿no? Y así que la dejamos porque la información fluye, la dejamos en todas partes, ¿eh? Hacia adelante, hacia detrás, en el tiempo y en el no tiempo, porque no hay tiempo. Entonces, y cada cual que tome su decisión. Pero ahí lo dejamos. Pues interesante, bueno, esto da para muchísimo más, pero lo vamos a dejar aquí. Interesantísimo. Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión, armoniza tu tensión, tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. Te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Lili, ¿qué tal? Hola. Bueno, Ay, mira, interesante, sí, como el de atrás, nodos, ¿no? interesante esta investigación. Bueno, y bueno, ya como he dicho, da para mucho, dará para muchísimo. Bueno, Lili, pues nos vamos a despedir de todos hasta la próxima, que ya será prontito. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español
y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.